Hola, mi nombre es Bernardita Riet, soy estudiante de Magíster en Física de la Universidad de Chile y también una estudiante del programa de la Universidad de Múnich, acá en Alemania. Y quería mostrarles simplemente este pequeño tutorial que hice, que también explica en inglés y que está escrito en inglés, de la ley de Hubble-Lemaitre y cómo se pueden utilizar el método de los mínimos cuadrados para estimar, por ejemplo, el tamaño del universo. Entonces, como introducción, quiero contarles un poquito de qué se trata esta ley. Y hace unos 100 años aproximadamente, Edwin Hubble y Georges Lemaitre de alguna forma descubrieron que las galaxias que estaban más lejanas de la Tierra se mueven a velocidades mayores. Y a medida que más te alejas, estas se van alejando de nosotros cada vez de forma más rápida. Vemos, por ejemplo, aquí en el eje X, la distancia medida en parsecs y también aquí la velocidad con la que se alejan. Estos son los datos recopilados por Edwin Hubble. Se dio cuenta que a medida que la distancia incrementaba, la velocidad con la que se alejaban era mayor. Y claramente esto era insólito para la época porque eso estaba implicando que el universo se estaba expandiendo, que si es que nosotros no estamos en un lugar privilegiado en el universo, entonces si las galaxias, todas las que miramos, se tienden a alejar de nosotros, es porque el universo se está expandiendo. Esto obviamente chocaba con las teorías que existían en la época y por eso es tan importante y quiero mostrarles un poquito de este hecho que cambió el área de la investigación de la cosmología. También quiero hablarles un poquito del contexto histórico. El primero a descubrir esta relación fue Georges Lemaitre, que fue un sacerdote, pero que lamentablemente al publicar en el idioma francés y también en una revista de bajo impacto, su trabajo no fue conocido. Esto fue más o menos en 1927, mientras que 2 años después, Edwin Hubble fue el que publicó los datos que vamos a trabajar hoy día, pero que obviamente hicieron mucho más ruido porque publicó en inglés y en una revista mucho más conocida. Para entender a qué nos referimos con que el universo se está expandiendo, hablamos de un término que se llama redshift. Redshift hace referencia a un fenómeno que, cuando hablamos de que el universo se expande, estamos diciendo también que la luz, cuando viaja a través de este, al ser una onda y tener una longitud de onda asociada, se va a empezar a estirar como un acordeón. Y lo que va a suceder es que si al principio esta luz era, no sé, de cierto tipo, cuando llega a nosotros, como el universo se expandió entre medio, va a suceder que se estira. Y tal vez si la luz originalmente era luz óptica, tal vez terminemos viéndola como luz infrarroja. Este fenómeno se le llama redshift porque cuando vemos el espectro electromagnético, en particular cuando vemos la luz óptica, la luz que es más roja tiende a tener una longitud de onda más larga que, por ejemplo, las que son más azules. El efecto contrario lo llamaríamos blue shift, porque estaríamos viendo que las ondas tienden a ser más azules, pero en realidad simplemente estamos diciendo que la frecuencia es mayor o que la longitud de onda es menor, lo que es equivalente. Y como estamos hablando de que el universo se expande, también podemos medirlo en una cantidad que se llama el scale factor o factor de escala. El scale factor relaciona esta, por decirlo, la expansión del universo a lo largo del tiempo y mide cómo han cambiado las escalas espaciales y obviamente a través del tiempo. Entonces, si es que originalmente tenemos dos objetos que están a cierta distancia, a medida que el tiempo va sucediendo, vamos a tener que se alejan y la escala entre ambos va cambiando. Entonces podríamos hablar de dos tipos de distancias. La distancia que siempre van a tener dos puntos que se mantienen fijos en cada uno su lugar, pero como el espacio entre medio crece, podríamos ver que aparentemente se está moviendo cuando en realidad simplemente se han quedado quietos y el espacio entre medio ha crecido. A esa distancia la vamos a llamar distancia propia, denotada por X aquí, y hace referencia a la distancia que tendría que recorrer la luz cuando va de uno de los objetos al otro. Mientras que la distancia que no cambiaría sería la que relaciona los puntos en esta grilla, por decirlo, del espacio, y esa la vamos a llamar, no sé cómo decirlo en español, co-moving. Y la cantidad que las va a relacionar entonces es el cambio de la escala de cómo se va expandiendo el universo. Pero además podemos jugar con este factor de escala y ahí es cuando entra este radio de Hubble que relaciona cómo ha cambiado esta escala a lo largo del tiempo. Entonces nosotros podemos derivar esta escala para obtener la variación en el tiempo, de alguna forma dividirlo por este factor de escala para dejarlo como una cantidad no adimensional, pero solamente dependiente del tiempo, y podríamos medir de alguna forma cómo ha cambiado este factor de escala a lo largo del tiempo, como una función. Y lo interesante es que esta medida, las unidades de este factor de Hubble, por decirlo, es 1 sobre el tiempo. Y si lo invertimos, tendríamos el tiempo, por decirlo. O sea, nos permite medir la edad del universo de cierta manera. Y por temas de cómo se define esto, cuando definimos que el tiempo es igual a 0, tendríamos el tamaño, por decirlo, del universo, la edad del universo,
Y nosotros decimos tamaño a esta cantidad, que es la constante de Hubble, porque de alguna forma, al medir edad del universo, también estás midiendo el tamaño que tiene este. Y nosotros relacionamos esto con kilómetros por segundo, que sería una velocidad, y distancia. Kilómetro y megaparsec, ambos son unidades de distancia, y las podemos simplificar y volvemos a recuperar 1 sobre, en este caso segundos, 1 sobre el tiempo para esta cantidad, pero a la vez, acá lo que estamos diciendo es que podemos relacionar cómo ha cambiado la escala, el factor de escala en el espacio, a partir de cómo los objetos se van moviendo, su velocidad y la distancia a la que están, por ejemplo, de nosotros. Y podemos entonces también jugar con esto, derivar esta distancia que existe entre los objetos, que llamamos nosotros la distancia propia, y si la derivamos, como se está haciendo aquí, vamos a tener que, si es que la distancia co-moving es fija, al derivarla simplemente estaríamos derivando el factor de escala, y este factor de escala podemos hacer un juego matemático y finalmente derivar que la velocidad es equivalente a una constante, que es la constante de Hubble, multiplicada por esta distancia que tienen los objetos. Y esta es la famosa ley de Hubble-Lemaitre. Ambos derivaron esta relación al observar la distancia a la que se encontraban estas galaxias y la velocidad recesiva que tenían, es decir, la velocidad con la que se alejaban. Y nosotros entonces podemos, hoy en día lo que vamos a hacer es de alguna forma jugar con los datos que tenía Hubble para derivar también cuál sería el valor de esa constante, que nos podría también de alguna forma decir cuál es la edad del universo aparentemente. Sin embargo, hay que agregar que esta relación que hemos derivado es muy simple y solamente describiría el universo más tardío, es decir, las cosas que están más cercanas a nosotros. Si queremos ir más allá en el origen de nuestro universo, tenemos que cambiar un poco las leyes y por eso estamos hablando de datos de hace 100 años, ¿ya? Las medidas que tenía Hubble son de 24 galaxias, donde tenemos la distancia en megaparsecs medidas desde la Tierra y la velocidad recesiva, por eso puede ser positiva o negativa. Positiva si se aleja, negativa si se acerca. Y si nosotros graficamos los datos, simplemente, acá yo les incluyo las librerías que vamos a utilizar, que son NumPy, Matplotlib y Pandas. Si incluimos esas y descargan de mi cuenta de GitHub los datos, van a poder llegar a simplemente, aquí están las 24 galaxias, con las distancias respectivas, medidas en megaparsecs y las velocidades. Y si las graficamos utilizando un simple código, vamos a tener que esta es la dispersión que tienen con respecto a las dos variables que estamos estudiando. Y claramente vemos que a medida que aumenta la distancia que están estas galaxias de nosotros, la velocidad con la que se aleja también aumenta. La pregunta es, ¿cómo podemos cuantificar esto? ¿Cómo podemos relacionar esto? Bueno, ahí es cuando entra el método de mínimos cuadrados, que fue una técnica derivada independientemente por diferentes matemáticos, y ellos se dieron cuenta que cuando nosotros relacionamos distintas variables y ajustamos un polinomio, en este caso una regresión lineal corresponde a un polinomio de grado 1, muy simple, nosotros podríamos minimizar, por decirlo, este error con el que observamos estos datos y relacionarlos estimando los coeficientes que relacionan esto. Entonces, digamos que nosotros tenemos diferentes observaciones definidas por dos puntos, en este caso x sub i e y sub i, donde x sub i va a ser la distancia e y sub i va a ser la velocidad recesiva. Vamos a tener entonces que la velocidad observada en el modelo teórico que queremos considerar va a estar relacionada linealmente con la distancia, siendo alfa y beta los coeficientes que generan este modelo. Lo que queremos es estimar estos parámetros y los estimamos con las letras A y B. Y como dije, también queremos considerar un error que queremos minimizar. Entonces, si nos quedamos con estos índices que hacen referencia a las observaciones, mientras que cuando no hay índice hacen referencia al modelo de las variables, cómo las relacionamos, simplemente podemos despejar este E sub i, que hace referencia al error, y aplicar la suma en torno a todas las posibles observaciones y elevar al cuadrado. Si queremos encontrar el valor de A y B tal que minimizan esta relación, podemos derivar esta ecuación e igualar a 0, derivar parcialmente con respecto a A y B, para obtener dos ecuaciones y de alguna forma despejar cuáles serían los valores de A y B, que serían los estimadores de alfa y beta de nuestro modelo.
Y si hacemos eso, vamos a llegar a estas dos relaciones, donde A está dado por esta suma y multiplicación de cosas, lo mismo con B. Y A entonces va a hacer referencia al coeficiente de posición de este modelo y B va a hacer referencia a la pendiente que va a tener. Nosotros nos interesa la pendiente, porque esta pendiente describe cómo se relaciona la distancia a la que están las galaxias con la velocidad. Y si simplemente aplicamos esto que encontramos, recuerden, tenemos n datos que van a ser igual a 24 en este caso, 24 galaxias. Podemos calcular las sumas, por decirlo, que están aquí descritas de cada una de las observaciones y finalmente calcular estos coeficientes de esta manera. Y luego con este lindo código podemos determinar cuánto es este valor y lo que yo determiné aquí viendo estos datos es que el valor de la constante de Hubble, que es h sub 0, va a ser equivalente a 454 aproximadamente kilómetros por segundo por megaparsec. Hoy en día sabemos que ese valor es completamente diferente. De hecho, las estimaciones rondan entre los 68, 72 kilómetros por segundo por megaparsec. Pero eso no quita que no haya cambiado la historia de esta área que se llama cosmología, porque hizo entender que de alguna forma el universo se está expandiendo de forma acelerada. Y localmente seguimos observando esta relación lineal entre la distancia que se encuentran las galaxias y la velocidad que tienen de recesión. Y como dije anteriormente, esta constante también nos permite derivar el tiempo que tiene nuestro universo. Y bueno, si utilizamos estos datos que están mal calibrados por la época, se desconocían varias cosas y obviamente los telescopios han mejorado bastante, uno puede derivar que el universo tiene 2.150 millones, miles de millones de años. 2.150 millones de años. Más o menos unos 2.000 millones de años. Y hoy en día sabemos que no, que el universo tiene 13.800 millones de años en el modelo de Lambda CDM, que hace referencia a que estamos en un universo, por decirlo, principalmente compuesto por energía oscura hoy en día, materia oscura, y esa materia oscura además es como fría. Pero eso da para hablar en otro día. Así que espero que puedan disfrutar este tutorial. Aquí les dejo la bibliografía que utilicé y espero que se hayan encantado un poco más, tanto con el método de mínimos cuadrados y también con los datos que Hubble nos dio junto con la ley de Hubble-Lemaitre.